Arrancamos con un tema titulado La geografía de un santuario explorando el templo de Isis. Hoy nos preparamos para un viaje fascinante y de precisión absoluta. Dejamos atrás el ruido del día a día para viajar a un lugar donde el agua, la tierra y la piedra se funden en una quietud increíble. Vamos a afinar los sentidos para visualizar juntos cómo se entrelazan estos elementos para formar uno de los enclaves más espectaculares de la antigüedad. Así que sin más dilación, comencemos este recorrido para entender la magia de este lugar. En el inmenso mapa de nuestro mundo hay coordenadas que guardan secretos milenarios, lugares donde el entorno es casi tan importante como el propio monumento. Y claro, la primera gran pregunta que nos plantea nuestro recorrido es precisamente esta: ¿dónde reside el legado de Isis? Bueno, pues para encontrar la respuesta no hace falta buscar en áridos desiertos ni nada parecido. La brújula tiene que apuntar hacia el sur de Egipto, directamente hacia las grandes corrientes de agua en la zona de la primera catarata. Para entender este emplazamiento, empecemos por la base, por la inmensidad de la vía fluvial. Resulta vital observar el enorme lienzo sobre el que estamos trabajando, el mismísimo río Nilo. Este gigante acuático no solo dibujaba el paisaje a su antojo, sino que sus crecidas anuales eran la vida misma, auténticas bendiciones para aquel antiguo imperio. Y es justo ahí, en el abrazo incesante y profundo de esta colosal masa de agua, donde arranca el descubrimiento que nos ocupa hoy. Acerquemos un poco más la lupa. Imaginemos esa inmensa corriente de agua abriéndose paso con fuerza bruta a través del granito de la región de Asuán. De repente, la corriente choca y nos encontramos con una isla en un río. Una porción de tierra firme, de roca dura, que corta el paso del agua. Es casi poético. El río se ve obligado a rodear la piedra, creando un microclima perfecto donde la fuerza indomable de la corriente sencillamente se rinde ante la quietud de la tierra. Y llegamos al nombre propio, a la definición exacta de este pedazo de tierra. Hablamos de Agilkia, una isla situada en el río Nilo. Pero ojo, que aquí viene un dato alucinante, porque no es un simple capricho geográfico. Resulta que su topografía se modificó de forma espectacular en nuestra era moderna. Literalmente esculpieron la isla a base de explosivos para imitar a otra isla sagrada vecina, la isla de Philae, que iba a quedar sumergida para siempre. Así que estamos ante una auténtica maravilla donde la geología natural se da la mano con la ingeniería humana más precisa. Damos un paso más en nuestra observación y vemos lo evidente al mirar esa superficie. Un templo en una isla. Pero no es un edificio cualquiera. Sobre la roca firme de Agilkia se alza un complejo arquitectónico sencillamente brutal. Sus imponentes columnas y pilonos fueron creciendo durante siglos, desde la época tolemaica hasta el Imperio Romano. Toda esa piedra labrada se eleva hacia el cielo creando una fortaleza majestuosa, y además alineada de forma milimétrica tanto con los astros como con el propio cauce del río. Con esto alcanzamos el corazón de nuestro programa de hoy. La definición lo deja clarísimo. El templo de Isis es un santuario albergado en la isla de Agilkia. Esta obra inmensa estaba dedicada a la diosa de la magia, la curación y la maternidad. Y tiene todo el sentido del mundo que esté en un entorno acuático tan aislado, sobre todo si recordamos que, según los mitos antiguos, una de las tumbas de su esposo Osiris estaba ahí mismo, muy cerca. Fue un lugar de culto con tanta fuerza que atraía miles de peregrinos de cada rincón del mundo antiguo. Vamos a desglosar esta estructura en 3 puntos clave, en los niveles geográficos que la componen. Primero, el río Nilo, que es la fuerza vital. Segundo, la isla de Agilkia, esa tierra firme que emerge del agua. Y tercero, coronándolo todo, el templo de Isis. Pensemos en esto como si fuera una especie de muñeca rusa gigante de geografía sagrada. Cada nivel abraza, aísla y da un sentido al siguiente. El río protege a la isla y la isla a su vez sostiene el poder divino del templo. Detengámonos un instante para asimilar esta dualidad tan fascinante. Por un lado tenemos la vía fluvial natural, el río Nilo, frente al santuario construido, el templo de Isis. En un lado de la balanza, la fuerza salvaje, impredecible y orgánica del agua, que es algo imposible de domesticar. Y justo enfrente, el triunfo absoluto del intelecto humano. Es el choque constante entre el caos de la naturaleza y la geometría perfecta de la arquitectura sagrada. Un contraste sencillamente espectacular. Llegamos así a lo que podemos definir como la convergencia de 3 elementos: río, isla y santuario. Pero, a ver, esto es muchísimo más que un montón de piedras antiguas colocadas sobre el agua. En realidad es la historia de un milagro, de un rescate épico. Cuando las aguas de las presas modernas amenazaban con hundir todo este tesoro histórico para siempre, el templo entero se desmontó bloque a bloque y se volvió a ensamblar en Agilkia. Es una prueba rotunda de hasta dónde somos capaces de llegar para proteger nuestra memoria. Y para terminar nuestro espacio educativo de hoy, dejamos en el aire esta profunda reflexión final.
¿Qué nos invita a reflexionar la presencia perdurable de este templo sobre las aguas del Nilo? Si fuimos capaces de mover una montaña entera de piedra labrada bloque a bloque para salvar a una diosa del fondo del río, cabe preguntarnos qué otros tesoros invaluables podríamos estar perdiendo bajo la marea del progreso incesante. Es una imagen que desafía el paso del tiempo. Esperamos que este viaje sonoro haya sido fascinante y que esta idea nos acompañe mucho tiempo.